Hola gente de YouTube, soy Gabriel, y hoy recordaremos la campaña de Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2011, antes de empezar quiero mandar saludos a Ameliano Postín, Decano Postín y a 12 Todo Fútbol, y ahora sí comencemos. El primer partido fue contra el Petaré de Venezuela, Nani marcaría el único gol del partido a los 69. En la vuelta los venezolanos empezarían ganando, pero Nani le daría la clasificación a Cerro al minuto 35. Sin brillar Cerro Porteño, pero con mucho oficio, con jugadores de mayor jerarquía internacional, con una acción muy bien iniciada. En fase de grupos Cerro quedaría en el grupo 5 con Santos, Colo-Colo y Deportivo Táchira. El primer partido fue contra Colo-Colo, Nani marcaría el primero y Iturbe pondría el 2-0 a los 47, pero Cristóbal Jorquera descontó con un golazo. En el segundo tiempo Cerro aumentaría la diferencia a los 45, Nani liquidó el partido a los 68 de penal, unos minutos después Esteban Paredes descontó, pero a los 85 Iturbe pondría el 5-2 final. En Brasil Santos empezaría ganando con gol de Elano a los 10, pero al último minuto Nani empataría el partido de penal. En La Hoya contra Táchira, Nani adelantaría a Cerro a los 27, pero Herrera empataría a los 60. En Venezuela Nani a los 20 y Torres a los 65 le daban la victoria al Ciclón. En Asunción, Maicon marcaría el primero para Santos a los 11, Danilo aumentó la diferencia a los 47, y Pedro Benítez descontó a los 93. En Chile, Jorquera pondría el primero a los 2 minutos y Paredes puso el 2-0 a los 20, Fabro descontó a los 42, y Piris empató a los 49, y a los 88 Fabro marcó el gol de la clasificación. Suspenso en Santiago de Chile, va Fabro, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Cerro Porteño, el mejor de la noche. En octavos Cerro se enfrentaría a Estudiantes, y como los dos partidos terminaron 0-0, se definió en penales saliendo Cerro vencedor con gol de Villarreal. Último penal puede ser. Si convierte pasa Cerro. Atención. Villarreal. Ahí va. Villarreal. ¡Gol! ¡Gol! Es Cerro Porteño, señores. Acaba de ganar. En cuartos Cerro se enfrentaba al Chiapas de México. En la ida Cerro empezó ganando con gol de Fabro, los Jaguares de Chiapas empataron con gol de cabeza de Pedroza. En la vuelta Benítez marcó el único gol del partido y Cerro se clasificaba a su séptima semifinal de su historia. Ya en semifinales Cerro se enfrentaría de nuevo al Santos de Neymar, la ida se jugó en Brasil. Edu Dracena marcaría el único gol del partido tras un centro al minuto 43. En la vuelta Cerro entró a la cancha con uno de los mejores recibimientos con bombas y fuegos artificiales, y muy motivado para clasificar a su primera final. C. Eduardo pondría el 1-0 a los 2 minutos del partido. A los 27 la pelota rebotó por las manos del arquero para el 2-0. Minutos más tarde, tras un córner César Benítez descontó de cabeza para el Ciclón. Neymar aumentó la diferencia con un golazo a los 46. Juan Lucero pondría el 3-2 con un golazo a los 60 del segundo tiempo. Fabro puso el 3-3 final con un golazo de fuera del área al minuto 80. En el torneo Cerro obtuvo 5 victorias, 7 empates y 2 derrotas. Tuvo 20 goles a favor, 14 goles en contra y una diferencia de gol de +6. El goleador de Cerro fue Roberto Nani con 5 goles. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Si les gustó no olviden de suscribirse y darle like al video. Muchas gracias por los 300 suscriptores. Es que cuando estaba haciendo el iceberg ya llegamos a los 300, pero yo pensaba que todavía estábamos en 200. Muchas gracias gente por su apoyo. Antes de irme quiero mandar saludos a todas estas personitas que comentaron en el video pasado, y si vos también querés un saludo lo único que tienes que hacer es suscribirte o comentar. Bueno gente, eso fue todo por hoy, yo me despido, mucha suerte a todos y adiós.